Bueno, buenas noches. Hoy están despiertos, me gusta así que estén despiertos con todas las ganas para poder hacer nuestro estudio. A ver de nuevo, a ver las damas. Buenas noches. Buenas noches. Varones que supera eso, A ver los varones. Buenas noches los varones. Buenas noches. Y no sé, Para ahí que ahí el dedómetro dice que me parece que las chicas no, un poquitito más arriba que nosotros, Bueno, vamos a reconocer que las chicas tienen fuerza. Bien, vamos a seguir con nuestro estudio de disciplinas espirituales, ¿sí? La otra vez habíamos hablado de la oración. ya estaba empezando a dudar, digo, ¿qué pasó? Habíamos hablado de la oración y se acuerda que habíamos visto lo importante que es la oración para la vida del cristiano, para que pueda realmente tener esa relación con el Señor. Yo le voy a pedir a las chicas acá, yo sé que se vieron todo el día ayer, que hoy puedan escuchar. Estaba diciendo, con el tema de la oración, estamos viendo este tema, ¿no? Del tema de la oración, que era una disciplina que necesitamos ejercitar. Si alguien tuviera que levantar la mano acá y pedir, por ejemplo, responder la pregunta de si quisiéramos mejorar nuestro tiempo de oración, yo creo que todos levantaríamos la mano porque es una necesidad que todos necesitamos a mejorar y poder avanzar. Pero la oración va de la mano con otra cosa que muchas veces no nos gusta y ha quedado medio perdido en el olvido en la iglesia, que es el tema del ayuno. Y no estoy hablando del ayuno intermitente, ni que 3 días comé y otro día no, esto que está de moda. No es porque la iglesia ahora como culturalmente está de moda el ayuno intermitente lo vamos a tomar. Tiene que ver con otro sentido, ¿sí? Un sentido más profundo. Y dice acá justamente el sentido, ¿no? ¿Qué es el ayuno? Y la palabra en el original, sí, tomada de ahí del hebreo, es una abstinencia de todo alimento. Ayunar. Por eso decimos que cuando me levanto a la mañana voy a desayunar. ¿Qué significa desayunar? Que voy a cortar el ayuno que tuve durante la noche. 8 horas, 4 horas, 5 horas, el tiempo que estuviste durmiendo. Sí, seguramente que entre anoche y hoy dijiste, bueno, hoy me tomo un chiquitín más y voy a dormir un poquito más hoy a la mañana. Pero justamente tiene que ver con esto. El ayuno tiene que ver con la abstinencia de alimentos, de poder decir, bueno, no voy a comer. Pero esto no tiene que ver con un sentido justamente de perder peso, de como justamente hoy estamos hablando, o se habla mucho esto del tema del ayuno intermitente, tiene que ver con unas pequeñas consideraciones. Antes de empezar, el ayuno, ¿sí? Para tener en cuenta, no es torcer la mano de Dios, ¿sí? No es que yo le agarro, le hago una torcedura acá al Señor, le digo, mirá lo que estoy haciendo, Dios, vos tenés que justamente responder mi oración porque yo vengo ayunando. Vuelvo a decir, ayunar, ¿qué es lo que era? La abstinencia de todo alimento. Ahora, vamos a ver un ejemplo, Isaías capítulo 58. Vamos rápidamente a la Biblia, Isaías capítulo 58. Tal vez dentro de los pasajes que se habla del ayuno a lo largo de toda la Biblia, es uno de los más claros, pero también lo vamos a leer en otra versión que ahora lo vamos a poner. Dice el capítulo 58 de Isaías. ¿Todos consiguieron 58 de Isaías? Adelante, adelante. Buenas. Isaías capítulo 58 del versículo 1 al 4. ¿Sí? No son muchos versículos, son 4 versículos. Y dice ahí, ¿todos lo tienen ya? ¿Llegaron? Bien. Dice el 58, capítulo 58, versículo 1 al 4. Clama voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiera dejado la ley de Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Versículo 3. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día después de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Versículo 4. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, para herir con el puño inicuamente, no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Sí? Y hay algo ahí en la NBI que me gusta que podamos leerlo, porque traduce estos 4 versículos desde otra perspectiva, pero lo mismo, hablando de esto del ayuno de querer torcerle la mano a Dios. Dice, porque día tras día me buscan y desean conocer mis caminos,
como si fueran una nación que practicara la justicia, como si no hubieran abandonado mis mandamientos. Y dice a continuación, me piden decisiones justas, desean acercarse a mí y hasta me reclaman. ¿Qué le reclamaban a Dios? ¿Para qué ayunamos si no lo tomas en cuenta? ¿Para qué nos afligimos si tú no lo notas? O sea, el primer concepto que nosotros tenemos que hacernos en la mente es que el ayuno, cuando lo hacemos, cuando lo practiquemos, y vamos a hacer la práctica a lo largo de esta semana si ustedes se animan a hacerlo, dice justamente esto, que muchas veces queremos torcerle la mano a Dios. Queremos que Dios cumpla con aquellas cosas que nosotros le pedimos. El pueblo de Israel era un pueblo justamente que Isaías le habla, le dice, clama en voz en alto, un pueblo que está lejos de Dios, un pueblo que tiene el corazón alejado de Dios, pero que hace justamente el ayuno para reclamarle a Dios, ¿qué cosa? La bendición de Dios. Y así justamente tenemos que entender que no podemos torcerle la mano a Dios. No podemos nosotros por un tiempo buscar a Dios diciendo, Señor, necesito que me bendiga, que bendiga las cosas que quiero hacer, que bendigas este trabajo, esta decisión, si nuestra vida no está ordenada conforme a su palabra. No podemos tratar de engañar al Señor como si viviéramos perfectamente y tratar de decirle, Señor, si yo hago el ayuno, vos me tenés que responder del cielo. Por eso le dice acá en esta versión, ayunamos, no nos tomás en cuenta, Señor. Mira todo el esfuerzo que estamos haciendo, ¿por qué? Por querer lograr tu bendición. Entonces, primera de las cosas, no es torcer la mano de Dios. ¿Qué otra cosa más? Otro pasaje más, 2 Samuel capítulo 12. ¿Sí? 2 Samuel capítulo 12, vamos a ir un poquito más adelante de la Biblia. Y la historia esta es una historia media triste la que vamos a ver, pero es la época de David, ¿sí? Y David también hace un ayuno. Capítulo 12 de 2 Samuel, versículo 14 al 18, para ver otro ejemplo. Dice, ¿todos tienen 2 Samuel capítulo 12? A ver. Hay algunos que están con el teléfono diciendo, bueno, yo ya estoy. Bien ahí, pero es lindo cuando se escucha esa Biblia que va de un lado para el otro. 2 Samuel capítulo 12. ¿Sí? La historia de quién? De David. Y ahí encontramos que David había sido amonestado por Natán. Un poquito de contexto. ¿Se acuerdan que Natán había tomado a la mujer de Urías? Había logrado asesinar a Urías a través de una batalla. Lo puso en la primera línea de guerra. Muere Urías. Y como David había tenido relación anticipadamente con la mujer justo de Urías y queda embarazada, trata de disfrazar toda una historia media confusa en la vida de David, que fue justamente lo que lo llevó a que Dios dijera, tu primer hijo no va a vivir. Entonces dice el capítulo 12, de este que estamos viendo, versículo 14 al 18, más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Versículo 16. Entonces David rogó a Dios por el niño y, ¿qué dice? Y ayunó. ¿Sabe cuántos días ayunó? A continuación dice, y entró y pasó la noche acostado en tierra, y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerle levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David, hacerle saber que el niño había muerto, diciendo, sí, cuando el niño aún vivía, le hablamos y no quería oír nuestra voz, ¿cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Y acá encontramos una historia trágica, ¿no? Dios había determinado la consecuencia, pagar la consecuencia del pecado. Y justamente David pasó los 7 días de ayuno, trató de torcerle la mano al Señor durante esos 7 días. Y dice que no comió y se tiró al piso y estaba ahí esperando que Dios pudiera cambiar su veredicto con respecto a la vida de su hijo. Debemos entender, como decía recién, que no podemos torcerle la mano al Señor, ¿sí? No podemos nosotros negociar con el Señor. Además, pensemos que Dios es más grande que nosotros, no podemos negociar con Él y menos tratar de torcerle la mano. Segunda de las cosas, el ayuno no es menospreciar a otros. Te invito a que vayamos a Lucas, ¿sí? Vamos al Nuevo Testamento, rapidísimo. Ahí, Lucas capítulo 18, versículo del 9 al 12. Lucas capítulo 18, versículo del 9 al 12. 18 del 9 al 12. También una historia muy conocida, la parábola del fariseo y el publicano. ¿Sí?
Lucas capítulo 18 del 9 al 12. Decíamos recién que no le podemos torcer la mano a Dios, pero tampoco podemos, si hacemos justamente el ayuno, no podemos menospreciar la vida de aquellos que no lo hacen. ¿Sí? Es como muchas veces, a veces pensamos porque hacemos cosas que otra persona no haga, nos creemos mejores que esa persona que no hace las cosas que nosotros probamos en nuestra vida. ¿Sí? Y dice acá en el capítulo 18 y versículo del 9 al 12, a unos que confiaban en sí mismos como judíos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres, dice, subieron al templo a orar, el uno fariseo y el otro publicano. Y el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo y decía de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Y ahora presta atención a ese amor que se tenía por sí mismo. Escuchá lo que dice el versículo 12. Ayuno 2 veces a la semana, no una, sino 2. Doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Entonces el ayuno justamente no tiene que ver con esto de poder menospreciar a aquellos que no están haciendo el ayuno, porque yo sí lo hago. Entonces la primera de las cosas, ¿qué no es el ayuno? Rápido. ¿No es qué? No le podemos torcer la mano a Dios. La segunda. Muy bien, Lolo, no es menospreciar a otros. ¿Sí? El consejo que el Señor Jesús le había dado a sus discípulos en el capítulo 6 de Mateo, versículo 16, cuando oren, cuando diezmen, cuando hagan ayuno, ¿es entre quién? Entre Dios y yo. No hay otro más. No tiene por qué el resto saber las cosas que yo hago con el Señor y cómo me manejo con Él. Si lo quieren anotar, capítulo 6 del libro de Mateo, versículo 16, el Señor Jesús le decía: cuando no ayunéis, no se muden la cara, no se pongan esa cara de triste, de que están sufriendo, de que están padeciendo, sino lávate la cara, que nadie sepa lo que pasa entre vos y Dios. Y ese es el concepto de lo que es el ayuno. No es menospreciar a otro, pero tampoco torcerla en la mano de Dios. Pero, ¿qué es realmente entonces el ayuno? Bueno, el ayuno es poner límite a la carne. Acompáñame Primera de Pedro capítulo 4. Primera de Pedro capítulo 4. Primera de Pedro capítulo 4 y versículo del 1 al 3. Capítulo 4, versículo del 1 al 3. Vimos 2 cosas que no eran el ayuno, y déjame que te muestre ahora a dónde apunta el tema del ayuno. Capítulo 4, versículo del 1 en adelante, dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con los pecados. Y escuchá lo que dice ahora el versículo 2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad del Señor. Versículo 3. Basta ya el tiempo pasado de haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando, bueno, ahí hay un montón de cosas que dice: lascivia, concupiscencia, embriaguez, orgías, disipación, abominables idolatrías. De todas esas cosas, dice, no es tiempo de vivir en la carne. Y ahí justamente tiene que ver con esto, poner el límite a nuestra carne. ¿Para qué? Para controlar nuestros deseos. Y dentro de esos deseos tenemos 2 clases de deseos. Tenemos los legítimos, que puede ser la comida, el descanso, podemos seguir nombrando un montón de cosas más, como también ilegítimo, la codicia, la avaricia. Gálatas capítulo 5 y versículo 2 dice: manifiestas son las obras de la carne, y ahí hace un listado de cosas que muchas veces deseamos y queremos hacer, pero son deseos ilegítimos muchas veces porque no están conforme a lo que dice la palabra del Señor. Entonces, recapitulando, ¿qué es lo que no era el ayuno? Torcerle la mano a Dios. Bien, Cristian, te vi allí seguro. Segunda de las cosas, ¿qué no es? Menospreciar a otros, ¿sí? Y tercera de las cosas, ¿qué sigues? Poner límite a nuestra carne. Ahora, vamos a ver los tipos de ayunos, ¿sí? Yo te voy a compartir algunos. Tal vez si nos pusiéramos a tener un poco más de tiempo y a soñar un poco más, daría para 2 encuentros, pero vamos a tratar de ver esto en este primer encuentro. Dice, el ayuno, primera de las cosas, de los excesos. Daniel capítulo 1, ¿sí? Libro de Daniel, el capítulo 1.
Ay, los quiero ver ahora, buscar a Daniel ahí en el medio. Daniel capítulo 1. Todos nos acordamos de la historia del joven Daniel, llevado a Babilonia cautivo, un joven con muchas cualidades, por eso estaba en la corte de Nabucodonosor, porque justamente eso es lo que hace Satanás, busca la vida de las personas y trata de destruirla, y eso es lo que querían hacer con Daniel. Capítulo 1 del libro de Daniel, y el versículo para leer es el versículo 12 al 15, no sé si se llega a notar ahí, capítulo 1, versículo 12 al 15. Dice acá Daniel: te ruego pues que haga la prueba con tu siervo por 10 días, dice, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestro rostro con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tu siervo según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de 10 días apareció el rostro de ellos mejor y más robusto que los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, dice, Mesar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres a comer. El otro día decíamos, ¿no? Nabucodonosor representa lo que hoy sería Satanás como el dueño del mundo. Él determina lo que se come, lo que se ve, él determina la cultura, él determina los principios, él determina todo el sistema que nosotros estamos hoy viviendo bajo el mundo. Por eso el Señor, cuando dice no améis al mundo, no está hablando justamente de personas, sino está hablando de todo este sistema corrupto que nosotros tenemos, que nosotros nos damos cuenta, que prendemos la tele y podemos ver a dos hombres besándose, dos mujeres besándose, que prendemos la tele y podemos ver en cualquier momento del día cualquier barbaridad que los chicos antes no veíamos, ni en nuestra edad nosotros veíamos esas cosas en la televisión. ¿Y qué hablar del teléfono? ¿Qué hablar de las cosas que llegan al teléfono? Por eso el escritor dice acá el ayuno de los excesos. Fíjate acá que él cambió su dieta de los manjares, de las cosas que comía el resto. Daniel dijo: prefiero no contaminarme y prefiero comer legumbres. ¿Cuánto de nosotros nos cuesta muchas veces escoger el tipo de comida que vamos a comer? Ahora traslademos esto que es en la carne hacia la vida espiritual. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, ahí la palabra que utiliza contaminarse justamente es profanar, ensuciarse. El versículo 8 dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse, o sea, no llenar su vida con aquellas cosas que justamente ensuciaban no solo el cuerpo, sino, ¿saben qué cosa? El alma. Ahora, estoy seguro que en algún momento viste estos dibujitos que están ahí. ¿Los has visto? Cuando vas al súper. Y vos decís: me quiero comer estas galletas, y cuando la ves, exceso de azúcar, exceso de calorías, y bueno, pero una vez que me las coma, no pasa nada. Una vez que me coma estas galletitas, o una vez que coma estos chocolates, acá que vivimos en el sur y que llega el invierno, y díganme la verdad si no les da la gana de comer un chocolatito algún día, algo así como para cortar la tarde o para la noche, siempre algo dulce, ¿no? Pero acá el exceso de los alimentos, y saben que acá uno tiene que ser justamente tener ayuno de las cosas que están a nuestro alrededor. Si yo soy una persona que me gusta ver mucho la tele, ¿sí? Tengo que justamente poner un ayuno. ¿Qué significa ayuno? Dejar de alimentarme con lo que el mundo me está dando. Luis, la última vez que vino, habló de las pantallas, no sé si ustedes se acuerdan, y nos dijo que últimamente estamos consumidos por lo que la pantalla nos dice. A mí es trágico, pero cada primer día de la semana, cada domingo, el teléfono me manda y dice su actividad durante la semana. Y cuando me dice estuvo 20 minutos menos que la semana pasada, dije: vamos. 15 minutos menos que la semana pasada, vamos. Y cuando llega el otro día y hoy, por ejemplo, me dice: estuviste 25 minutos más que la semana pasada. ¿Qué cosa, no? Justamente los excesos de las cosas que el mundo ofrece. Una pantalla, y decir: pero no es malo tener un teléfono. No es malo. Pero si el teléfono ocupa el primer lugar en tu corazón, es malo. No es malo estar mirando la tele, no es malo. ¿A quién no le gusta ver una serie? ¿A quién no le gusta ver una película de acción? O bueno, vamos a poner otras románticas. O documentales.
O por qué no, como a algunos les gusta, hechos reales, verídicos. ¿Quién no le gusta engancharse con una historia que inspira así? Ayer estamos hablando de tele, mira. Ayer justamente vimos la historia de un chico que estaba sin una pierna. Y vieron que hoy, culturalmente, se dice, bajemos el estándar para que todos sean iguales. Pero lo bajan. ¿Sabés que cuando este chico ingresó a la escuela le dijeron, no vamos a bajar el estándar porque vos entras? Vamos a subir el estándar como el resto. Si vos querés entrar a esta escuela, tenés que llegar a este estándar. No vamos a bajarte el estándar. Uno puede decir, con una pierna. El chico se dedicaba a lo que se llama lucha. No la lucha libre, la otra, la que se tienen que hacer torniquete en el piso. ¿Vieron que se terminan tirando al piso? Tiene un nombre ese tipo de lucha. ¿Cómo? Esa. El tipo con una sola pierna salió campeón. Entonces, hay muchas cosas que pueden cautivarnos y nos pueden motivar. Así, qué historia, ¿no? Para decirle a los chicos, ¿no? Que a veces dicen, ay, no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello. Y si vení, vamos a sentarnos para que vea que sí se puede en la vida. Que las condiciones que a veces tenemos no tienen que ser un limitante. Siempre tenemos que confiar en lo que Dios nos permite que nosotros podamos hacer. Pero ¿cuántas veces nos alimentamos de aquellas cosas que sabemos que nos hacen daño? Que nos hacen daño. Por eso el primero de los puntos, el primer ayuno, el ayuno de los excesos. ¿Estás comiendo de más aquello que no deberías comer? ¿Viste cuando el Señor Jesús vino a los discípulos? Él le dijo, yo soy el pan del cielo que descendió. Yo soy el pan, yo soy el maná. De Él nos tenemos que alimentar. Primera de las cosas, el ayuno de los excesos. ¿Qué otra cosa más? A ver. El ayuno de las prioridades. Esther capítulo 4. Esther capítulo 4. Esther, Job, Salmo. Esther capítulo 4. ¿Todos conocen la historia de Esther? ¿Sí? Linda historia para poder leerla, para poder cultivarla, para poder sacar muchísimas enseñanzas. ¿Sí? Entre ellas la vida de Esther y su valor. Dice el capítulo 4 y versículo 15. No sé si todos se acuerdan, pero para ponerlo en un contexto, llegó un momento que el imperio en el cual estaban había alargado una ley para que murieran todos aquellos que pertenecían al pueblo de Israel. Entonces Esther, como era la esposa del rey, tenía una posición de privilegio, por un lado, pero tenía que respetar la ley para hablar con el rey. ¿Cómo era esto? No se podía presentar ella si el rey no la llamaba. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No se podía presentar delante del rey si el rey no la llamaba, porque corría su vida corría peligro. Y no solamente ella, cualquier persona que se presentara delante del rey sin que el rey lo llamara, su vida corría peligro. Ahora, ayuno de prioridad. Dice capítulo 4 y versículo 15 al 16. Dice así, y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa. ¿Y qué dice? No, me dejaron ahí en el medio. A ver, vamos de nuevo. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y... están en ayuno ustedes, ¿no? Porque están así medio debiluchos. Vamos de nuevo. Dice, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y... Ayunad, ahí está, por mí. Y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Si tuviéramos que hacer nosotros el ayuno, 3 días te va. Acá dicen, creen que sí. 3 días te va el ayuno. David 7 días. Vamos subiendo la apuesta. Un día sí. Ayuno 4 horas. Hasta la próxima comida. Pero ella le pidió a todos. Le pidió a todo el pueblo, necesito que ayunen y oren por mí. Y dice a continuación, y también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea, como dice lo que decíamos recién, conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que había mandado Esther. Esta es la frase que para mí deberíamos subrayar. Dice, ayunar por mí. Nosotros estamos hoy en el siglo XX, XXI.
Si nuestra vida no corre peligro, no vivimos en lugares donde la vida corre peligro. O sea, si te asaltan, sí. Pero estamos hablando de que nuestra vida por nuestra fe no está expuesta a la muerte. Hay otros países donde sí están justamente propensos a morir. Por el Evangelio, por llevar a Cristo. Hay otros lugares donde se habla de Cristo pero están escondidos. No tienen esta libertad de venir y entrar en cualquier lado y decir nos juntamos, cantamos, tocamos canciones, servimos, hacemos actividades con chicos, para matrimonio, nos juntamos acá, hacemos un montón de cosas. En otro lado no hay esa libertad. Y justamente Esther no tenía esa libertad de decir yo puedo hacer lo que quiera porque soy la esposa del rey. Ella se tenía que sujetar a la ley. Pero si ella no iba a hablarle al rey por su pueblo, ella sabía que el pueblo iba a morir y también corría peligro su vida de morir. Si no moría porque se tenía que presentar al rey, se iba a morir porque el rey se iba a enterar que era ¿qué? Era judía. Y ahora cuando yo hablo de prioridades, hablo de aquellas cosas que en las cuales, por arriba de todo, la prioridad de Esther era la vida. Era la vida. Y dice, anoté acá, 3 cosas que podemos rescatar de este ayuno de prioridad. La primera cosa es el valor. Y el valor no es la ausencia de miedo. El valor no es que yo me hago el valiente y enfrento una situación. El valor no es la ausencia del miedo, sino saber enfrentar ese miedo. El Señor le dijo a Josué, capítulo 1, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y se lo dijo 3 veces en el mismo lugar. ¿Por qué se lo dijo que era valiente? Porque tenía que ir a pelear con otras naciones, tenía que enfrentarse contra enemigos. Una nación que no era como hoy Israel, que es una potencia mundial en cuanto a militarmente. En aquel momento no era mundialmente reconocido como una potencia militar Israel. Era el pueblo de Dios. Y las batallas que había ganado el pueblo de Israel eran por la mano de Dios. Era un gobierno teocrático. Entonces, primera de las cosas podemos rescatar en este ayuno de prioridades es el valor. Muchas veces nosotros nos enfrentamos a tomar decisiones en nuestra vida que nos pueden generar miedo las consecuencias de esas decisiones. ¿Lo pongo primero a Dios? ¿Lo pongo después? ¿Para qué le voy a hablar a mis compañeros? Si le hablo a mis compañeros, voy a perder la amistad de muchos de ellos. Tal vez si le digo a mi jefe, vos sabés que yo los domingos tengo que ir a la iglesia y vos sabés que puede ser que te quedes sin trabajo. ¿O no? Vos sabés que si hablas en ciertos círculos también te puede generar temor a que tus compañeros se burlen o que te dejen de lado. Por eso el ayuno de las prioridades es ayunen por mí, ayúdenme a orar, a que tenga el valor de hacer lo que tengo que hacer. Segunda de las cosas, determinación. Fíjate lo que dijo ella ahí cuando estábamos en el versículo 16 al terminar. Y dice, si perezco, ¿qué dice? Que perezca. Muchas veces tenemos miedo a las consecuencias que van a venir después. Y no dejamos que el Señor dé la respuesta. No lo voy a hacer porque tengo miedo que pase esto. Y el Señor te está diciendo, dale. Tomar la determinación, tomar la decisión. Recién veíamos a Daniel. Daniel le dice, hacé la prueba conmigo 10 días. Si no es así, bueno, ya sabes. ¿Qué es lo que sabía? Que si los chicos que estaban ahí, esos jóvenes, no comían de la comida del rey, y el rey los llamaba y los encontraba flacuchos, desnutridos, sin comida, sin nada, ¿qué decía el rey? ¿Qué hiciste? Le iba a agarrar primero al encargado. ¿Qué hiciste con los chicos? Y segundo, ¿quién dijo que estos chicos no podían comer la comida? Y sin embargo, ¿qué dijo Daniel? No me quiero contaminar. Determinación. Valor, determinación, y esta me encanta, apoyo mutuo. ¿Ayunarías por alguien en la iglesia? Hay ayunos en la Biblia que son individuales, pero hay ayunos que tienen un fin en común. Este fin era la prioridad de salvar al pueblo de Israel. Salvar al pueblo de Israel. Por eso uno decía, ¿ayunarías por otro? ¿Saben que hay una... Gracias, Enrique, por la respuesta.
Saben que hay un tema que me gustaría que tocáramos después que terminemos con las disciplinas. Y es el amor incondicional. La primera de Dios a nosotros. Y todos estamos contentos con el amor incondicional. La segunda de nosotros entre nosotros. Y ahí es donde yo digo el apoyo mutuo. Porque no siempre somos de estar cercanos cuando pasa algo con otro. Por eso necesitamos enfocarnos, así como la iglesia también en su momento hacía oraciones y ayunos corporativas o eclesiales de todos juntos. Tenemos que volver justamente a generar esta disciplina en nosotros, pero primero nosotros en nuestra intimidad con el Señor. Yo no te digo que mañana agarre y diga, mañana voy a hacer un ayuno de 24 horas. Tampoco te estoy diciendo que lo haga como lo hacían ahí 2 veces a la semana, o 7 días a la semana. O como ahora vamos a ver el ejemplo de Jesús, 40 días. No te estoy diciendo eso, sino que te estoy diciendo que aprendamos a poner prioridades en nuestra vida. Primera cosa, que aprendamos a dejar los excesos. Dejar los excesos en nuestra vida. Hay una frase que dice, las acciones expresan prioridades. No lo dijo ninguna persona que sea, creo yo, cristiana, pero lo dijo Gandhi. Las acciones expresan las prioridades. Fíjate lo que hizo Esther. No importa si mi vida va en detrimento. Hoy lo veíamos en el devocional. Pablo dice, apóstol de Jesucristo. Y decía la palabra apóstol, que ¿qué es lo que significaba? Los que leímos el devocional. Esclavo. Siervo, traducía el original doulos, esclavo. Y decía, el esclavo no tiene ¿qué? ¿No tiene qué? Libertad. ¿Pero qué no tiene? Voluntad. Por eso cuando hablamos de Romanos 12:2 dice, así os ruego por la misericordia de Dios que presentéis ¿qué cosa? Vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Es un acto voluntario servir al Señor. Nadie te puede obligar, pero sabes las cosas que te estás perdiendo. Las cosas que Dios quiere hacer con tu vida. ¿Dónde te quiere utilizar? ¿Para qué te quiere utilizar? El ayuno de las prioridades. Y dice el último de los ayunos, el ayuno de preparación. Mateo capítulo 4. Ahora sí vamos a ir a la vida de Jesús. Mateo capítulo 4. Y el versículo 2. Mateo capítulo 4. Vamos a leer 1 y 2. Total están ahí cerquita. Dice entonces Jesús, capítulo 4 de Mateo. ¿Llegaron todos a Mateo? No está muy lejos de Malaquías, por ejemplo. ¿Sí? Tampoco está tan lejos de Apocalipsis, está ahí nomás. Mateo capítulo 4, versículo 1 y 2. Y dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Ay, qué cosa cuando hacemos ayuno. Qué cosa cuando hacemos ayuno y te da unas ganas de comer algo y escuchar en la casa, hoy vamos a comer tal cosa, y vos decís, hoy justo no, porque en otro día. Hoy vamos a comer, no sé, una lasaña. Y vos decís, ay, no, justo hoy, ¿qué estoy haciendo? Pero ayuno de preparación para el Señor Jesús. Él ayunó 40 días. Y saben que acá lo que tenemos que entender es que Dios está capacitándonos para la obra. Esa palabra que nosotros leemos ahí que dice ser tentado, tiene que ver con ser probado. Sí, con ser probado, porque no se puede tentar a Jesús para que peque, para que haga maldad, sino para ser probado, para que nosotros podamos ver que sí se puede vencer. 3 cosas a tener en cuenta. Ayuno y oración. ¿Cuántos días estuvo ayunando el Señor Jesús? 40 días. ¿Saben que cuando se habla de ayuno y oración se consideraba que el pueblo de Israel hacía las 2 cosas a la vez? Oraba y ¿qué? Ayunaba. Entonces cuando estaban en un proceso de ayuno, estaban también ¿qué? Orando. Por eso, ¿qué vimos la semana pasada? La oración. ¿Sí? Volver a recordar conceptos. Pero hoy vemos que el ayuno, que no es muy común el ayuno para nosotros. Salvo que estemos a punto de entrar a un quirófano y te digan, tenés que ayunar porque no podés entrar con la panza así.
Es la única forma de hacer un ayuno. Pero si no, muy poco. Entonces, capacitados para la obra, oración y ayuno. Segunda de las cosas, guía del Espíritu Santo. Acompáñame Lucas. Habla del mismo pasaje que estamos acá. Mateo, Marcos, Lucas. Lucas capítulo 4 y versículo 1 y versículo 18. Vamos a leer esos dos versículos. Porque justamente hacen una aclaración que acá no la podemos ver. Capítulo 4 de Lucas, versículo 1. Jesús dice, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Pregunta, ¿qué pasó antes? El Señor Jesús fue... ¿Qué fue? Bautizado. Jesús fue bautizado. Y dice cuando llega, capítulo 4, versículo 1, Jesús lleno del... Bien. Versículo 14. Y Jesús volvió, está hablando después de estar en el desierto, y ahora no dice lleno del Espíritu Santo. ¿Qué dice? En el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo? Se fue lleno, o sea, vino lleno después del bautismo. ¿Sí? Y después dice, pasa por la prueba, vuelve de la prueba y dice, ahora está lleno del poder del Espíritu Santo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el medio? Él pudo resistir la tentación. Y saben que cuando nosotros podemos resistir la tentación y vencer la tentación, porque se puede hacer, venimos con esto que está acá, seguro que las chicas tocaron, venimos con esto que está acá, con la guía del Espíritu Santo y el poder. El poder habla de que hay un control sobre toda la vida de la persona. Por eso hay una diferencia, cuando aceptamos a Cristo, dice que Dios nos llena, nos sella con el Espíritu Santo. Pero después nosotros debemos volver a buscar el control del Espíritu Santo en nuestra vida. Y cada vez que nosotros obedecemos al Señor, Él tiene más control. Y ya toma mi mente, ya toma mi corazón, ya toma mi voluntad, ya toma mis emociones, ya toma mis acciones. Por eso a medida que vamos justamente avanzando en el camino, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, pero también tenemos que estar controlados por el Espíritu Santo. Y la tercera de las cosas que se me adelantó ahí, la palabra del Señor. Volvamos a Mateo capítulo 4. Fíjate lo que dice el escritor allí. 3 cosas dice. Capítulo 4 y versículo 4. 4. Capítulo 4 de Mateo, versículo 4. Y él respondió y dijo, ¿cómo dijo? Bien, Ceci. Vamos de nuevo, capítulo 4, versículo 4. Él respondió y dijo... ¿Estás seguro que está escrito? ¿O que no escuché yo? Vamos, 4, otra vez. Y respondió y dijo... Bien, versículo 7. Den vuelta la hoja en el caso mío. Dice ahí el versículo 7. A continuación dice, Jesús le dijo... Bien, y el versículo a continuación es el 10. Y entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque... ¿Saben cuál es la tercera de las cosas que Dios nos prepara? También nos prepara a través de su palabra. Porque la mayor de las cosas que hace Satanás es usar la palabra para su conveniencia. Entonces él la tergiversa, la da vuelta, la cambia, la hace para un lado, la hace para otro, con tal de que nosotros no hagamos lo que tenemos que hacer. El Señor Jesús estaba enfocado, Él sabía que tenía que ir a la cruz. Él sabía que tenía un propósito para hacer. Pero no por eso dejaba que Satanás lo llevara a donde él no quería ir. Capacitados por la obra. Ayuno de preparación. Dios te está preparando. El ayuno es parte de nuestra vida. Tiene que ser una disciplina que la ejercitemos, que nos atrevamos a realizar. Los beneficios del ayuno. ¿Sí? Acá hay parte científica y parte que está en la Biblia. ¿Cuáles son los beneficios? La primera, afecta a todo nuestro ser. No sé si llegan a ver ahí que hay 6 círculos y están entrelazados. Uno dice Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y los 3 son uno. Y después está Espíritu, alma y cuerpo. Y los 3 forman al hombre. El hombre es tripartito. Afecta a todo nuestro ser. Entonces, primero, el espíritu. La debilidad humana aumenta la fortaleza espiritual.
La debilidad humana aumenta la fortaleza espiritual. ¿Nunca has escuchado cuando vienen a la reunión y dicen, ay, estoy cansado, estoy fusilado? ¿Nunca escuchaste eso? Hoy vine cansado. Pero te vas de acá ¿cómo? Te vas renovado. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Cosa rara, ¿no? Porque cuando uno está cansado, por lo general termina cansado. Y sin embargo, cuando uno está cansado y va el Señor, ¿qué hace el Señor? Te fortalece. Los que esperan en Jehová, decían, nuevas fuerzas tendrán. Siempre sacamos fuerzas del Señor. Porque la obra se hace con el poder del Señor. Entonces, primera de las cosas, la debilidad humana aumenta la fortaleza espiritual. Segundo, afecta el alma. Elimina los excesos de preocupación, ansiedad y estrés. ¿Por qué será que este siglo XX está catalogado como el siglo de la ansiedad y el estrés? Todo está relacionado con todo eso. Te pasa algo, seguro vas al médico y dices, estás estresado. Lo primero que te pregunta, ¿estás pasando una situación difícil en tu casa? ¿Estás pasando una situación crítica en tu laburo? Lo primero que te pregunta. No sé si te ha pasado cuando has ido al médico. Lo primero que te pregunta, ¿estás teniendo un conflicto en tu casa? ¿Estás teniendo un conflicto en el laburo? Porque justamente vivimos en esta sociedad donde genera ansiedad y estrés. Todo te lleva a que vos estés revolucionado. Y el Señor dice, calma, tranquilo. Y la tercera, afecta a nuestro cuerpo. Pone un alto a los excesos y hace bien al cerebro. Y algo muy importante que mucho nos cuesta, el agua justamente ayuda a derramar o sacar los desechos del cuerpo. Entonces, yo quiero terminar con algo con ustedes. Recién decíamos que el Señor Jesús ayunó 40 días. Y hay un pasaje ahí que dice, Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. San Juan 4:34. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? Él estaba dispuesto a renunciar a un deseo legítimo por hacer la voluntad del Padre. Muchas veces nosotros, en esta época que nos han enseñado tanto de derechos, ponemos nuestros deseos legítimos por encima de la voluntad del Padre. Por encima de lo que Dios quiere. Entonces, luchamos con eso. Y el Señor dice, mi comida es hacer la voluntad del Señor. No tengo otra prioridad de ser. Es eso. Es eso. ¿Y cuál es la voluntad? Bueno, justamente el otro pasaje en Hebreos 10:7 dice, entonces dijo, he aquí que vengo Dios a hacer tu voluntad, está hablando el Señor Jesús, como en el rollo del libro está escrito de mí. Hebreos 10:7. ¿Sabes por qué estamos acá? Porque tuvimos a alguien antes que nosotros que nos dijo el camino es por acá. ¿Cuál es el camino del Señor? Primero Pedro decía, ejemplo nos ha dado para que sigamos sus pisadas. Y este es otro tema para poder desarrollar. Pero ¿cuántas veces el Señor se negó a sí mismo por amor a nosotros? Dice Filipenses que se negó el cielo para venir a ser hombre. De hombre pasó a ser siervo y de siervo pasó a la cruz. Por eso en esta tarde cuando venimos a participar de esto, que son alimentos, es un símbolo de que lo que el Señor hizo por nosotros. Pero también es un símbolo de que debemos alimentarnos de Él todos los días. Si hay algo que tenemos que marcar en nuestra vida como cristianos, es que tenemos que ser disciplinados. Y vuelvo a decir, la disciplina no se logra de la noche a la mañana. Hablamos el otro día del ejemplo. Yo no puedo ir al gimnasio hoy y pensar que mañana ya voy a bajar 20 kilos o 5 kilos y voy a agarrar masa muscular, porque no funciona así. La vida no funciona así. Cuando nos casamos, ¿algunos tuvieron la dicha de tener su casa? No. Yo me acuerdo cuando nos íbamos a casar, la cosmovisión de nuestros padres era, tener tu casa y después te casas. Claro, eran otros momentos, otras épocas. Cuando nosotros llegamos acá, llegamos con una mano atrás y una adelante. Y el Señor fue haciendo cosas en nuestra vida.
nos hizo pasar muchas cosas, nos hizo ver su mano, nos hizo trabajar en nuestro carácter. Trabajar en nuestro carácter. Vencer nuestros orgullos. ¿Para qué? Para que hoy, caminando después de un poco de tiempo, digamos, ¿cuánto hizo el Señor por nuestra vida? Lo mismo es el desafío para hoy, para mí. El Señor quiere trabajar en tu vida. Y empezar de poquito a lo mucho. De lo poquito a lo mucho. Te invito a que puedas generar disciplinas espirituales en tu vida. Ya vimos la comunión, la otra vez. Vimos la oración. Hoy vimos el ayuno. ¿Vamos a hacer ayuno esta semana? No me responden, me digan, sí. Como los chicos, ¿entendieron? Sí, ¿qué digo? Quiero, Señor, que bendiga tu vida. Y bendiga mi vida también. Porque sé lo que necesitamos hacer es sacar cosas del mundo de nuestra vida y poner más de Dios. Vamos a orar para participar de estos símbolos del pan y la copa que nos hablan de la persona de Cristo. Señor, te damos gracias por este día. ¿Qué decir, Señor, de la obra de Cristo? Nadie como Él, Señor, allí en la cruz. Nadie como Él en la tierra para marcar el ejemplo. Nadie como Él en los cielos para ser digno de alabanza y digno de la gloria. Señor, queremos hacer memoria de tu obra aquí en la tierra. Ayúdanos a que podamos practicar estas disciplinas. La diferencia entre ser un discípulo y un cristiano son nuestras acciones. Lo que nuestras acciones hablan de lo que nosotros creemos y de lo que nosotros vivimos. Por eso el Señor Jesús dijo, y aquí vengo a hacer tu voluntad, oh Padre. Te damos gracias porque podemos celebrar en este día la obra de Cristo. Gracias por hacernos tus hijos. Hoy al participar de este pan recordamos la obra de Cristo. Y Padre, te damos gracias porque sin Él nuestra vida hoy no tendría sentido. Oramos agradecidos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, Señor.